Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un gran invitado, aquí lo están viendo en pantalla, es el doctor Abraham Oliver Valderas, que es médico radiólogo, bueno, es médico especialista en imagen diagnóstica y terapéutica, y aparte tiene una alta especialidad en imagen de cabeza y cuello. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola Pau, Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo, charlar contigo, con toda la audiencia que nos puede escuchar, que nos pueda ver. Y pues gracias por la invitación. Vamos a ver qué sacamos de bueno de aquí, que yo espero que sea bastante fructífero este día. Sí, me da gusto, doctor, que hayas aceptado, que estés por aquí, pues eres enfocado pues mucho a cabeza y cuello y que te sigan en Instagram. Yo te encontré en Instagram como Dr. Oliver-radiólogo 6C, ¿verdad? Sí, así es, ahí me pueden encontrar realmente. Me dedico o mi contenido ahorita es radiología de cabeza y cuello, tomografía, algunas cosas de congresos que he asistido y tips para que quienes quieran o les interesa la radiología lo puedan hacer. Anatomía generalmente por resonancia y por TAC, como que es lo más que van a encontrar. Las historias que subo diario son como de cultura medio general, de que qué se celebra el día de hoy, como Día Nacional o Internacional, como cultura referente a la medicina en general, que al final de cuentas sigo siendo médico. Sí, claro. Y también me encantan tus reels, tus videos que haces cortos sobre tag de cabeza y cuello. Y la dije, que no, lo voy a invitar. Y qué padre que estés aquí. Platícanos, estás en Monterrey, ¿verdad? Sí, fíjate que yo soy de la Ciudad de México, allá soy egresado de la UNAM, allá estudié medicina, luego me fui a Mérida a hacer la especialidad en radiología. De ahí de Mérida apliqué el examen para la alta especialidad y fui aceptado en el hospital universitario, en el HU, y ahí fue donde hice cabeza y cuello. Y ahorita, pues de ahí me quedé aquí en Monterrey. Ah, súper bien, muy bien. Platícanos de qué tema nos vas a hablar el día de hoy. Fíjate que algo que he visto que nos puede ayudar a todos en general es que los dientes como que a veces los decimos, ay, me duele la muela, me duele el diente, nada más están blancos, están amarillos, pero a veces desconocemos la anatomía dental de cómo la vemos nosotros, yo como radiólogo. Sí. Incluso nosotros como radiólogos a veces vemos los dientes, pero no les damos el enfoque o la importancia que necesitamos porque a veces no conocemos el contexto del paciente. Hay pacientes que tú sabes que te llegan con glucosa elevada, que tienen otras patologías y una caries, una enfermedad dental, una enfermedad periodontal te puede causar estragos como algún absceso de origen odontogénico y de ahí irse a espacios profundos y en ocasiones terminar con la vida del paciente. Entonces, yo creo que hoy vamos a enfocarnos a un estudio de imagen que usa poca radiación que se llama el TAC-COMBIN, Ujú. que estudiamos, podemos ver senos paranasales, podemos ver cavidad oral, pero solamente estructuras óseas. No vamos a poder valorar tejidos blandos como una tomografía de cráneo o de cabeza y cuello, pero podemos valorar muy bien los dientes si hay alguna patología y si detectamos algo o les llama algo la atención, poder sugerir un estudio de extensión como ya una tomografía de cabeza y cuello para poder definir si esta lesión que si es un absceso, si es un tumor, si simplemente es una enfermedad periodontal, que pudiera de ahí derivar a nuestro paciente a tiempo hacia algún otro especialista, ¿no? Entonces Ok. yo creo que vamos a ver eso, espero que les sea interesante, vamos a ver unos pequeños casos ahí de abscesos también. Hay algo muy importante, por ejemplo, muchos pacientes actualmente presentan como sinusitis o rinosinusitis, ¿no? Y se dan tratamiento, el mismo otorrino les manda tratamiento, pero cuando les hacen un estudio de TAC, vemos que hay una caries que hizo como una erosión ósea del seno maxilar y puede condicionar una sinusitis de origen odontogénico. Y a pesar de que el médico le dé tratamiento, si no resolvemos el problema, va a ser un círculo vicioso y entonces vamos a ver también un casillo ahí que nos puede ayudar. Sí, si no Y vamos al origen, pues no, no. Se trata el origen, por más que le den antibiótico y medicamentos del otorrino, pues ahí va a seguir. exacto, y yo creo que esto nos va a ayudar tanto a odontólogos, médicos generales, radiólogos, cualquier especialidad, cualquier persona que pueda ver este video, le va a orientar a saber qué hacer y a poder identificar y decir, esto no está normal, ¿no? Yo creo que tenemos que ver lo normal y luego
ya que conocemos lo normal, podemos decir, ay, esto no estaba así, creo que está normal, aunque no sepas qué es tal vez, aunque no le pongas apellido, pero digas, esto no está bien, y ya lo derives o pidas apoyo a alguien más, ¿no? Sí, Entonces, perfecto. vamos a ver ahorita como que lo normal, te voy a enseñar un estudio primero de Tacon Bean, cómo se ve, y ya de ahí arrancamos, ¿va? Va. Oye, Pau, pues mira, te voy a presentar este estudio que es un TACOM Beam. ¿En qué consiste un TACOM Beam a diferencia de una tomografía, digamos, computada? El TACOM Beam usa poca radiación y solamente es una pequeña porción de, digamos, que del esqueleto facial. Si te das cuenta, usa como ciertas prótesis o ciertos agarres que se utilizan incluso para las radiografías panorámicas. Este TACOM Beam es el mismo que puede tomar una panorámica, es el mismo que te puede tomar ciertas radiografías dentales. Obviamente, pues ya las empresas lo que hacen es venderte el equipo completo y los software para que puedas hacer esto. Pero si tú tienes alguna duda o cualquier eh, profesional de la salud tenga alguna cuestión que quieran ver senos paranasales o estructuras óseas del macizo facial o de la cara, este estudio es el ideal. Tenemos ciertos artefactos, sí, como material de prótesis dental que nos hace ruido, pero generalmente no interfiere con el diagnóstico, ¿ok? Pero este es el Tacon Beam, solamente vemos estructuras óseas, vemos un poquito de tejidos blandos, pero no es diagnosticable, entonces es como para un principio una sospecha diagnóstica. ¿Y desde dónde se va a tomar? Generalmente lo toman desde los senos frontales, te voy a compartir tres vistas, que es como yo lo veo. Este es un plano axial, este es un plano coronal y este es un plano sagital. Recordemos, ¿no? Los planos coronales, pues va a ir como de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. El sagital va a ir como de derecha a izquierda. Entonces, yo utilizo un programa que se llama Radiant. Antes Radiant era gratis, te daban como 30 minutos, te daban 15 días gratuito, ¿no? Ahora ya no, ahora ya nada más están como 15 o 20 minutos para ver estudios en formato DICOM. Ya si quieres que no te aparezca ni el logotipo aquí abajo o más herramientas o simplemente que puedas trabajar bien, lo compras. Te cuesta como 800 pesos más o menos. Vale la pena si te dedicas a esto. Si no, con la versión gratuita es más que suficiente, ¿no? Entonces, te voy a empezar a decir cómo yo veo el estudio. Veo siempre el formato axial. Valoro los senos paranasales, los senos frontales. Podemos ver bien la cortical de lo que es el hueso frontal, los parietales. Si te das cuenta, vemos la silueta de las órbitas, pero no vemos el contenido del globo ocular. Vemos las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales posteriores, el seno esfenoidal. También podemos visualizar bien los oídos, si te das cuenta. Por eso es que este estudio le ayuda a muchos profesionales de la salud. Y final de cuentas, podemos valorar bien lo que es la mandíbula, el maxilar superior, inferior. Podemos valorar bien. Fíjate que los órganos dentales. Aprendí a decirles órganos porque antes malamente les llamaba piezas dentales. Y de una vez me dijeron, ¿sabes qué? No, no está bien, o sea, son órganos dentales. Y en su momento, o sea, no lo había razonado, ¿no? A pesar de que yo veía dientes siempre, decía pieza dental, pero sí es un órgano porque tiene su raíz, tiene su arteria, o sea, está bien compuesto este órgano dental. Entonces, ya los llamo así, órganos dentales, y creo que los tenemos que llamar órganos dentales como tiene que ser. Y una peculiaridad siempre de los dientes, o más que nada de los molares, es que van a estar felices. Cuando un molar no está feliz, es porque puede tener una patología, puede tener una enfermedad. Entonces, generalmente siempre que veo dientes, me contagian esa alegría, aunque sea uno. Mira, te das cuenta aquí, creo que este es el segundo molar inferior del lado izquierdo, entonces ahí está feliz. Esperemos que todos estemos así durante toda la semana, felices como el molar. Ahora, para visualizar yo los órganos dentales, en este caso, te das cuenta, esta paciente tiene material de reconstrucción odontológico, ¿no? Tiene ahí como, tú sabrás tal más de estos equipos de, de restauración dental. En general, yo como radiólogo no los especifico, no me hago mucho énfasis en que este es una prótesis, es porcelana, no lo especifico más porque
a menos que tenga mucha relevancia, lo busco y lo dicto, ¿no? Pero si no, simplemente los pongo yo como material de restauración dental en tal pieza, ¿ok? Entonces, siempre yo voy a empezar del centro hacia afuera, digamos que de los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, premolar, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y quienes tengan tercer molares también, lo reviso. Ahora, para mí la importancia de poder visualizar los órganos dentales es que puedo darle una idea al clínico de cómo va, cómo está el paciente, de que si este paciente puede tener algún riesgo para tener un absceso odontogénico, para que derivar de que una caries pueda progresar y causar ahí un defecto o cualquier situación. Yo trato de avisarle al médico tratante que me manda este estudio, que por lo general llegan a ser otorrinos, quienes me mandan estudios. Fíjate que colegas odontólogos como que no lo solicitan mucho. Igual tú me dirás más adelante si sí lo llegan a pedir. He visto que ustedes piden más como la panorámica, radiografías de órganos dentales, pero creo que algún TAC-CONVIN lo llegan a pedir ustedes. No tanto, pero sí el Convin, por ejemplo, es como el que más ubico, que es como Ah, que se ven los maxilares, que nada más es una radiografía, ¿no? ándale, sí, Convin sería solo la radiografía, que también se ven, pues, senos y se ven los maxilares. sí. Ya. Ah, sí, muy bien. Mira, te comentaba que generalmente los eh, que me mandan a mí este tipo de estudios son pocos maxilos, pero generalmente son otorrinos porque ellos valoran los senos paranasales. He visto que la mayoría de las veces que piden algún estudio llegan a ser como, no, esto para mí es como una panorámica donde pueden visualizar bien los cóndilos mandibulares, los órganos dentales y parte de los senos. Entonces de aquí ustedes sacan mucha información que realmente a mí sí me llega esta, sí la puedo interpretar, pero generalmente no hago un reporte de una placa de estas. Lo que yo hago un reporte, lo que yo le sugeriría al final a quien me pide una interpretación es complementar con un TAC-CONVIN. Un TAC-CONVIN ya sea de órganos dentales o de maxilar, que solamente veríamos, déjame le meto zoom, solamente veríamos órganos dentales. Cortaríamos como que a la mitad de los senos paranasales hacia abajo y no veríamos de los senos paranasales, de la mitad del seno maxilar hacia arriba, no veríamos, sino solamente de la mitad hacia abajo. No pierde la calidad, al contrario, se ve igual, pero no radiamos tanto al paciente. Yo creo que si ustedes en su momento llegan a solicitar este tipo de estudios, estaré bien. Solamente que no todos los laboratorios tienen médicos radiólogos que puedan interpretarlo. Pero lo que hacemos, o otras de mis funciones como médico radiólogo con alta especialidad, es hacer segundas vistas o interpretación de estudios. Entonces, si en algún momento y empiezan a solicitar estos estudios y no hay quien se los interprete, pues con todo gusto me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo y podemos, ya sea, aunque les damos una orientación de, oye, mira, esta es una lesión ósea, o sabes que esto sí parece un absceso, o sabes que complementamos con otro estudio con toda confianza, ¿ok? Pero bueno, en sí valoramos la anatomía dental. No es tan dinámica para hacer tal vez trazos como en algunos, pues, el cefalograma, por ejemplo, en este no lo hago, yo en lo personal no lo hago. Eh, y honestamente no tengo la suficiente experiencia para poder trazarte líneas de stembers o Sí. hay ciertas líneas que utilizan los maxilos, ¿no? Como en el cefalograma. Esas yo no las hago. Me Ok. las han pedido, pero yo me pido ayuda a alguien más, ¿no? Yo como que me dedico más a patología, pero eh, para mí con un TAC-CONVIN podemos dar suficiente diagnóstico. Entonces, así es más o menos como yo veo el estudio, como a mí me lo presentan y que vamos a ver. Ahora, tengo una presentación donde vamos a ver la anatomía dental que podemos aprovechar y ahorita regresamos a este TAC-CONVIN, ¿te parece? Sí. Bien, El TAC-CONVIN nos serviría pues nada más para patologías, como para ver si alguna patología en hueso, en senos, en...
Sí, sí, o si, sí, prácticamente sí, porque de screening, por decir, quiero ver cómo está el paciente, te diría, como es un estudio que usa, a pesar de que son dosis bajas de radiación, nosotros tenemos el principio de Alara, que el principio de Alara es lo más razonablemente baja posible la dosis de radiación, ¿no? Entonces, a menos que tú sospeches que el paciente pueda tener tal vez una dehiscencia del piso del seno maxilar por un molar que esté infectado o un quiste periapical que ya está haciendo ahí estragos y no puedas ver por la placa que ustedes solicitan, sí puedes pedir un tacombin. Eh, que si quieres ver, bueno, tal vez lo puedas ver con una radiografía convencional o una panorámica si salió el tercer molar o no, o si ves un diente supernumerario, también lo pueden solicitar. Digamos, si hay indicaciones específicas, que es más cuando confirmar una sospecha clínica que no te da herramientas una placa convencional. ¿Ok? Pero sí, Se puede ver la vía aérea, ¿verdad? sí, podemos visualizar bien la vía aérea. Ujú. Podemos ver la vía aérea. Aquí a los pacientes se les pide que no pasen saliva, que estén tranquilos para poder visualizar la nasofaringe, la orofaringe y parte de la hipofaringe. Podemos ver también estructuras óseas como son la columna cervical, digamos que C1, que es el atlas, Ujú. C2 axis, C3 y C4, ¿no? Generalmente sí podemos valorarlas. Yo en lo personal no me enfoco tanto a columna de decir, a cambios degenerativos o algo a menos que sea muy, muy evidente, ¿no? O sea, que sea relevante para el estudio, sí. Pero si te das cuenta, podemos ver también base de cráneo Ujú. y los senos, entonces funciona mucho para el macizo facial, ¿no? Igual nariz, la visualizamos, puedes ver todas las estructuras faciales que gustes, que quieras, eh, para apoyo diagnóstico, más que nada por la radiación, a pesar de que es poquita dosis. Sí, yo en lo personal no me gusta jugar con la radiación de decir, sí, el screening un tacón bien a todos. No, no, no. Tienes una sospecha diagnóstica y solicitas el estudio. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ¿Embarazadas se pueden hacer esta? ¿cómo? ¿Pacientes embarazadas? Eh, fíjate que es buena pregunta. Sí se pueden, pero a partir del segundo trimestre, lo ideal es que se les da un mandil plomado. Digo, la dosis de radiación es mínima. Este, 100 Usan pacientes. un mandil plomado, ¿verdad? El mandil plomado se lo pueden colocar a la paciente como protección, no porque tal vez llegue la dosis de radiación como una dosis de radiación de fuga, pero sí como tranquilidad de la paciente, pero sí tratamos de ser muy cautelosos en el aspecto de por qué le piden la TAC, si sí realmente le va a servir, si no le va a servir, pero sí se puede realizar con ciertos cuidados. A partir del segundo trimestre. Sí, a partir del segundo trimestre para que podamos evitar como que más riesgos al feto. Muy bien, mira, bueno, pues platicándote acerca de la presentación que tengo, quiero compartirles más o menos la anatomía dental. La anatomía dental que pues llegan a ver por radiografía. Déjame aquí. Que ustedes llegan a ver por radiografía, más o menos, a mí me gustan mucho los esquemas porque a pesar de que yo soy radiólogo y veo las cosas en gris y blanco o en escala de grises, me gusta mucho ver ahí cómo realmente se ve con dibujos. Soy muy visual, entonces siempre me gusta utilizar este tipo de diagramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una radiografía convencional o en una panorámica, como la vimos, como es en este caso, pues aquí tal vez vamos a poder valorar, sí, los dientes, los órganos dentales, la raíz, la corona, pero si hacemos una radiografía específicamente del órgano que queremos estudiar, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Pues vamos a ver lo que es el esmalte, lo más superficial, o, bueno, sí, el esmalte, después vamos a ver una capa profunda o intermedia que es la dentina, que se va a ver nosotros, utilizamos radio opaco o radio lúcido en radiografía. Sí. Suena como, puede ser que radio opaco es blanco,
Es Y claro. radioluz, ajá, y radiolúcido es negro, es como lo contrario, ¿no? Tú puedes decir, o sea, radiolúcido pues es luz, es blanco. No, nos gusta llevar la contra. Entonces, radio opaco, radioluz, perdóname, radiolúcido es negro y radio opaco es blanco, ¿ok? ¿A quién se le Entonces, ocurrió? eh, yo creo que a Wilhelm Conrad Röntgen, nada, le vamos yo creo que fue a él, fíjate, no lo tengo bien dato quién, pero parte de las densidades así lo manejan, pero sí, Tú que eres radiólogo, sí leí que había como 67,000 tonos de grises en una radiografía. sí, manejamos las densidades. Ah, bueno, en una radiografía nosotros solamente manejamos 5 densidades, que es la densidad metal, densidad líquido, densidad de tejidos blandos, densidad ósea y densidad aire, solamente 5. Tal vez en una radiografía, digamos, para que esto se lleve a cabo, pues sí, en el programa por los píxeles te van a detectar un chorro, sí, bastantes, ¿no? Pero en sí, en radiología solamente hay 5 densidades radiológicas. Por tomografía tenemos densidades también, pero ahí las vamos relacionando por medio de las unidades Hounsfield. Pero por radiografía nos vamos a quedar con 5 nada más, ¿va? Entonces, continuando con la anatomía dental, nosotros en sí la vamos a dividir en 3 porciones principalmente: la corona, el cuello y la raíz. Que la corona para nosotros vamos a ver la más externa o la capa más externa, el esmalte. Luego sí una capa intermedia que es la dentina y una capa más superficial que es la pulpa. Después de esto tenemos el cuello, que es donde vamos a identificar esa transición, y abajo del cuello, por debajo del cuello, vamos a tener lo que es al ligamento y al espacio periodontal, que nosotros lo vamos a ver como algo radiolúcido alrededor de lo que es el órgano dental. Luego vamos a tener una capa un poco más profunda que no vamos a poder distinguir específicamente por la radiografía, que es el cemento, pero sí lo vamos a poder identificar bien en un diagrama. Y la lámina dura, que va a ser como la continuación del ligamento periodontal, pero casi llegando al ápice, ¿no? Y de ahí que vamos a encontrar algo muy importante, lo que es el hueso alveolar, que es toda esta estructura que es del cuello hacia la raíz. Eso es el hueso alveolar. Y por debajo vamos a tener el canal del nervio mandibular, que nos va a dividir el hueso basal del hueso alveolar. Generalmente lo que va a estar por arriba del canal mandibular o por arriba del nervio mandibular, le vamos a hablar que va a ser odontogénico. Y lo que esté por debajo del canal mandibular, le vamos a hablar que no son lesiones de origen odontogénico, como alguna tumoración, eh, alguna, sí, algo que no tenga que ver ni con la corona, ni con el cuello, ni con la raíz del diente, ¿no? Entonces sí es importante que podamos identificar principalmente el cuello, perdóname, la corona, el cuello y la raíz, el hueso alveolar y el hueso basal, para poder decir, sí, bueno, creo yo, si me corresponde o no me corresponde. ¿Con quién lo mandamos? ¿Con el odonto, con el maxilo o lo mandas con el oncólogo o con el otorrino, ¿no? Patólogo bucal también. Ándale, sí, fíjate que he visto que hay patólogos bucales y comparten, son muy interesantes. Entonces, de Sí. ahí podemos definir a dónde lo hacemos, ¿no? Entonces, eso es como lo van a ver en una radiografía. Ahora, en un TAC, en una tomografía, ¿qué es lo que vamos a poder diferenciar también? La corona, el cuello y la raíz. Vamos a poder identificar, si te das cuenta, mejor lo que es el esmalte, la dentina, la pulpa o lo que es, aquí vamos o la pulpa va a contener los elementos neurovasculares. Vamos a tener el raíz de la canal, el espacio periodontal y el proceso alveolar. Entonces, básicamente, cuando yo veo una tacombin, yo tengo que identificar estas estructuras de los órganos dentales. A pesar de que a pesar de que yo vea una TAC Combin y digamos paso así de lleno los órganos dentales, así como los exploro en formato axial, yo tengo que identificar la corona de cada uno de ellos, el cuello y la raíz. Me apoyo también de otras vistas, por ejemplo, aquí en esta sagital, me permite ver muy bien parte de lo que es la corona
bueno, la corona, el cuello y la raíz. Cuando hay alguna patología, sí trato de ser específico de los componentes bueno, aquí está el esmalte, esta es la dentina, pero para fines prácticos yo lo divido en las tres, o sea, veo la corona, cuello y raíz. Pero tenemos que conocer eh, cómo está conformado el órgano dental para decir, o sea, la corona tiene que ser hiperdensa, ¿no? O se tiene que ver blanco. ¿Qué pasa si yo veo algo ahí, un punto negro? Ahorita vamos a ver, puede ser una caries dental. O sabes qué, yo tengo que ver a nivel de la raíz, pues que no haya nada, que termine en punta. Pero en esta raíz estoy viendo que hay algo ahí como si fuera una bolsita, que puede ser un quiste periapical, o puede ser un absceso periapical, ¿no? Entonces, es la importancia de poder decir, así se ve lo normal y esto ya no es normal. Entonces, vamos a ver igual el esmalte, dentina, la pulpa, lo que ya vimos ahorita. Se ven un poco Ahora, los tejidos blandos, ¿no? También en ese corte. en esta, Ujú. los tejidos blandos, digamos, estarían como que aquí adyacentes, pero esto sería como el hueso alveolar. En Ah, la Tacombin sí podemos ver parte, digamos, tejidos blandos, pero no como nos gustaría. Esto sería la piel, esta línea de aquí ujú. sería la piel. Esto sería el tejido celular subcutáneo o lo que yo llamo el espacio superficial del cuello, ya que en la anatomía radiológica hablamos de espacio superficial y espacios profundos, supra e infrayoideos. En Tacon Bean sí los puedes valorar. Por ejemplo, aquí yo te puedo decir, así, no, este es el espacio parotidio, porque sé que aquí va la parótida, o este es el espacio masticador. ¿Por qué? Porque aquí están los maceteros, pero no es lo ideal para valorarlos. No, no nos enfocamos, pero sí los podemos ver. No, no es lo ideal, pero si incluso todas estas estructuras son como tejidos blandos. Estas son las glándulas salivales submandibulares, digamos, digo, la parótida es esta, pero no me enfoco tanto a eso, me enfoco más al hueso no, para no decir algo que no es, ¿ok? Ok. Pero No sí es los la podemos ver. ideal, no es el estudio ideal para. Exacto, no es lo ideal. Aquí vemos hueso. Ahora, nosotros como radiólogos tenemos que describir nos basamos en ciertas nomenclaturas internacionales. Por ejemplo, hay dos muy conocidas, ¿no? Tanto del Sistema Universal Dental o la Federación Mundial de Órganos Dentales, ¿no? No sé igual ustedes cuáles utilizan, pero a nosotros nos enseñan estas dos. Una es como más americana y otra es más europea. Dependiendo dónde te encuentres, pues tal vez la vas a utilizar. Por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita en pantalla es la nomenclatura internacional dental. ¿Y cómo es? Este nos va a hablar de un sistema de numeración dental. Bueno, vamos a tener, perdóname, la nomenclatura internacional dental van a ser dos tipos. El sistema de numeración dental universal y el sistema de la Federación Dental Mundial. Nosotros aquí, o generalmente en mi escuela o en América, utilizamos el sistema de numeración dental universal. De forma europea o casi ya a nivel nacional se utiliza el sistema de la Federación Dental Mundial. No cambian mucho, pero sí. Por ejemplo, eh, el sistema de numeración dental universal, lo que nos va a hablar son como las manecillas del reloj. Vamos a dividir nosotros eh, dependiendo en cuadrantes, cuadrante superior, cuadrante inferior, y les vamos a dar un número. Por ejemplo, vamos a empezar. eh, Dame un segundito. Es el de uno, 2, 3, 4. Ándale, exacto. Sí, el sistema de Este es numeración el derecho, ajá, vamos a empezar del cuadrante pero superior derecho. derecho y Ujú. vamos a darle uno, 2, 3, 4, 5, 3 6, sería el 7, 8. canino, el 14 sería el primer premolar, el 15 segundo premolar, 16 primer molar superior. Y ya, por ejemplo, del lado izquierdo superior es el 2, el 3 es el inferior izquierdo y el 4 inferior derecho. Sí, ¿verdad? Ok. Es
en el sistema de la Federación Mundial, ese es al que le vamos a poner 4. Bueno, vamos a poner 1, 2, 3 o 4 y le vamos a agregar como que otro número. Por ejemplo, bien, déjame igual. A pesar de su nombre, el sistema universal se usa más comúnmente en los Estados Unidos. Ese es el sistema universal lo vamos a utilizar más en Estados Unidos. Los cuadrantes superior derecho, superior izquierdo e inferior derecho están dispuestos en un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Los dientes permanentes los vamos a enumerar del 1 al 32 de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, el sistema de numeración dental universal, vamos a empezar del cuadrante superior derecho y vamos a agregarle, digamos, al tercer molar va a ser el número 1, al segundo molar, número 2, al tercer molar, perdóname, estoy yendo mal. Al tercer molar lo vamos a dar como el número 1, segundo molar como el número 2, primer molar como el número 3, al segundo premolar 4, al primer premolar 5, al canino 6, al incisivo lateral 7 y al incisivo central 8. Y de ahí nos vamos a ir 9, 10, 11, 12 con los siguientes cuadrantes. Mm, Ese es el sistema de numeración dental universal, porque el sistema de la Federación Dental Mundial es una combinación de dos números, que el primero va a ser el cuadrante del diente y el segundo número va a ser la posición del diente en cada cuadrante respectivo. Por ejemplo, aquí tenemos que el cuadrante superior derecho va a ser el cuadrante número 1, que va a ser el número que va a estar pegado, o sea, el primer número. El cuadrante superior izquierdo va a ser el número 2. El cuadrante inferior izquierdo va a ser el número 3 y el cuadrante inferior derecho va a ser el número 4. Y ahí sí, dependiendo de la posición que tenga el diente con respecto a la línea media, va a ser también el número que se le va a dar. El incisivo central va a ser 1, el incisivo lateral 2, el canino 3, el primer premolar 4, el segundo premolar 5. A diferencia del sistema de numeración dental, que ese lo damos como las manecillas del reloj y lo damos de corrido, desde el tercer molar superior derecho hasta el tercer molar superior izquierdo, del 1 al 16. Continuamos igual del lado izquierdo. El tercer molar inferior izquierdo sería el 17 y terminamos en el 32, que sería el tercer molar inferior del lado derecho. ok. Así es más o menos como radiológicamente o como los clasificamos. Digo, la otra forma es llamarlos por su nombre, ¿no? El incisivo central izquierdo, el incisivo central Es derecho. larguísimo. Primer premolar. No sé. A ustedes se les hace más complicado. Sí, se me hace Bueno, muy largo. Nosotros usamos la numeración de 1, 1, 1, 2, 12, 11, 12, 33. ándale, o sea, ustedes utilizan el sistema de la Federación Dental Mundial, Sí, que así pues es como teóricamente todos tenemos que saber pero digamos, nosotros como radiólogos sí nos hace un poquito más sencillo el sistema de numeración dental universal. Pero yo creo que al final de cuentas tenemos que, como radiólogos, saber los dos y ya, pues depende cómo te manejes, ¿no? Si tu odontólogo, si quien te manda está más familiarizado, pues lo que hacemos nosotros es igual, no meternos en problemas como con clasificaciones y ser descriptivos y decir, en la raíz mesial del primer molar hay un quiste periapical. Ya nos evitamos de yo decirte, en la pieza dental número 15 hay un quiste periapical. Y, por ejemplo, tú manejas el sistema de federación dental. Entonces, el 15 tú dices, chis, si el segundo premolar superior derecho está normal, ¿no? Entonces, sí, 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 a veces como radiólogo prefieres llamarle las cosas por su nombre que sí. cuando hay este tipo de clasificaciones, pero me gusta enseñarlas porque, exacto, tú me dices, no, aquí nosotros estamos en el sistema de Federación Dental Mundial y yo te voy a decir, no, el más usado es el sistema de numeración dental universal, que al final, para mí, decirles nombres, para mí es más sencillo. La de mundial y también usamos la de mundial para dientes temporales. Ok, ok. Y si tienen, Eh, como nomás, pues, si tienen un diente extra o supernumerario, también lo ponen ahí en el reporte, ¿no?
Sí, sí, y tenemos que poner, incluso hay descripción de cómo ponerlo, la orientación, si está completo, no está completo, o sea, tenemos que ser un poco específicos, si es disposición oblicua, horizontal, vertical, está más mesial, está más distal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es parte de la nomenclatura. Ahora, la nomenclatura direccional para describir la superficie de los dientes, también ahí eso tenemos que tener en cuenta porque tenemos que llamarle dependiendo lo que más se acerca a la línea media, le vamos a llamar nosotros facial o la cara facial. Lo que está más distal a la línea media, lo vamos a llamar distal. Lo que se encuentra más cercano a la porción labial, le vamos a llamar la cara o la superficie facial. Y si está la superficie más hacia los carrillos, hacia los cachetes, le vamos a llamar la superficie bucal. Ahora, dependiendo si se encuentran los dientes o los órganos dentales superiores o inferiores, le vamos a llamar lingual o palatino. La cara o la superficie lingual si son los inferiores. La superficie palatina si son los superiores, porque está más cerca del paladar y los que están inferiores más cerca de la lengua, por llamarlo así, ¿no? Eh, Eso también es con respecto a si encontramos una carie o una caries, decirle, en la superficie incisial o mesial, en la superficie mesial del incisivo hay una caries. O sabes qué, hay una caries en la superficie bucal y ya del segundo molar superior derecho. Entonces, como que también lo hacemos de esa forma específico para que lo puedan identificar ustedes, ¿no? Pero esta nomenclatura direccional decimos dónde se encuentra la lesión. Más o menos está un poco complicado. No, está bien. Son los mismos que usamos nosotros. Perfecto, me parece Sí. bien. Ahora, por ejemplo, ahí mesial hacemos referencia que se refiere a la superficie dental cerca de la línea media. Distal se refiere a la superficie alejada de la línea media, lingual o palatino, lingual cerca de la lengua, palatino cerca del paladar, eh, labial o bucal, labial los labios, bucal de los carrillos. Incisial, pues más que nada, sí, aquí las superficies incisiales son los bordes de la mordida y o desgarro de los dientes más incisivos. Pero generalmente vamos a hablarles distal, mesial, lingual, facial, facial bucal o facial labial o incluso la cara oclusal o la cara incisial. Ya sabemos que los incisivos creo que desgarran y los molares muelen, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Cultura. Entonces, básicamente es como la anatomía. Ahora, ¿qué hacemos como radiólogos cuando vemos una patología o que el diente tiene una patología? Tenemos que escribir si está hacia la corona, si está hacia la raíz y eh, eh, o si se encuentra en el cuello, pero generalmente la vamos a describir la patología hacia la corona o hacia la raíz. La siguiente diapo es algo anatómico, lo voy a explicar. El defecto de Botonier es una discontinuidad focal del músculo miloioideo. El músculo miloioideo es un músculo que nos va a dividir el espacio sublingual del espacio submandibular. Si te das cuenta, las glándulas salivales, hay una glándula sublingual y una glándula submandibular. Cuando hay un defecto de Boutonniere es que hay una herniación por donde salen o donde pasan los vasos del espacio sublingual al espacio submandibular, sería como un pequeño canal. Y cuando hay este defecto, se va a herniar la glándula submandibular y va a salir del espacio sublingual al espacio submandibular. Ese es el defecto. Es una variante anatómica que puedes encontrar en las tomografías, en los TAC-COMBIN, y a veces si no se conoce, se puede pensar que es La patología. una patología, pero Cuando no. es variante de lo normal. Exacto, exacto. Repasemos el defecto de Botonier. Es un defecto del músculo miloioideo, que este divide el espacio sublingual del espacio submandibular, donde la glándula sublingual, que va a estar en el espacio submandibular, se va a herniar,
va a salir hacia lo que es el espacio submandibular. Normalmente va a haber vasos que pasan a través de un espacio a otro, pero cuando hay este defecto, va a migrar la glándula. Entonces, si no lo podemos diferenciar, podemos pensar que es una patología, mandarle más estudios, preocupar al paciente, cuando es una variante de la normalidad, ¿ok? Y se llega a ver con frecuencia, hasta en un 77%. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, Ahora, ¿cuáles son los objetivos del ATAC o la ATAC con BIN? Identificar el diente afectado. Podemos hacer también igual ciertas maniobras como unos cachetes inflados que nos va a permitir separar la cara labial o la cara bucal de la superficie para poder identificar mejor los órganos. Definir la estructura afectada, si es periodontal, odontogénica o incluso si está en el reborde, en el hueso alveolar o en el hueso basal para ver si es patología dental o no, y identificar ciertas complicaciones. Este es un esquema clásico que me gusta mostrar, que si hay una patología de algún órgano dental, puede irse a diferentes espacios. Se puede ir hacia adelante, puede afectar otro órgano, puede afectar tejidos blandos, puede afectar porciones de la base de la lengua. Ahí se pueden ver las anginas de Ludwig también. Sí, sí. Pero necesitamos ahí la tomografía contrastada, porque este TAC-COMBIN no nos va a ayudar porque se limita mucho al espacio. Entonces, una patología que pueda afectar a los segundo molar, tercer molar o primer molar se puede ir incluso a los espacios profundos y eso ya sería un grave problema. Por eso la finalidad de que toda patología podamos detectarla a tiempo y mencionárselas a ustedes si hay una caries que tengan que atender, si hay un absceso periapical para que puedan darle tratamiento, ¿no? Ahora, los órganos dentales que se encuentran digamos, en el cuadrante superior se pueden ir hacia los senos maxilares y de ahí agregar otra patología como una sinusitis de origen odontogénico. Los órganos o las raíces dentales las raíces de los órganos dentales de los cuadrantes inferiores pueden afectar lo que es a la lengua, a la base de la lengua, y ahí sí desplazar la lengua hacia posterior y crear una angina de Ludwig. Exacto. Generalmente son los inferiores. Ahora, algo muy importante del músculo miloioideo es que este músculo miloioideo en su tercio posterior o por atrás puede tener una comunicación directa con el espacio submandibular. Entonces, un problema, un pequeño absceso o digamos una caries dental que va avanzando hacia la raíz y se hace un absceso periapical, puede brincar desde un diente hacia los órganos, hacia los espacios profundos del cuello, generalmente hacia el espacio submandibular, porque el músculo miloioideo en su tercio posterior va a tener una comunicación con el espacio submandibular. De ahí la importancia de nosotros como radiólogos, si vemos cualquier patología en el segundo, tercero o primer molar, decirle al clínico, mándalo a revisar, mándalo con el odontólogo para evitar que este paciente que no es diabético, si en un futuro es diabético, se complica, se le haga un absceso hacia espacios profundos, ¿no? Y digamos que la infección ontogénica aguda para nosotros primero comienza como una enfermedad periodontal alrededor del diente. Luego se va a una enfermedad ododóntica y luego una enfermedad periapical. Eh, Si recuerdas al inicio, nosotros dividíamos la patología ya sea en la corona o en la raíz. Cuando hay una enfermedad periodontal, va a alterar a los ligamentos, va a abrir el espacio y de ahí se puede ir hacia una enfermedad endodóntica y de ahí puede empezar o puede pasar a una enfermedad periapical. Por ejemplo, una caries va a afectar a la corona solamente y de la corona se puede ir rumbo hacia la raíz. A la raíz ya lo encontramos o lo podemos catalogar como una enfermedad periapical. Y de la enfermedad periapical, pues ya nos puede provocar un quiste periapical o un absceso periapical, que para nosotros como radiólogos es difícil decirte esto es un quiste o un absceso, pero lo mencionamos. Y ves una zona radiolúcida nada más, Una circular. zona radiolúcida. Por ejemplo, este ejemplo vemos
un ensanchamiento o vemos que alrededor del órgano de este órgano dental, que sería el primer molar inferior, vemos cómo está aumentado el espacio, cómo está aumentado el espacio periodontal. Entonces, aquí hay una zona hipodensa alrededor de este órgano dental y esto sería una enfermedad periodontal para nosotros. Ahora, si te das cuenta, así lo veríamos como en un tacombín, pero a este paciente le hicieron una tomografía con contraste, le pusieron contraste por la vena y podemos identificar que los tejidos blandos están aumentados de volumen, están heterogéneos y vemos una discontinuidad ósea que sí apreciábamos aquí en este tacombín, pero como no podemos ver bien los tejidos, de aquí se le sugirió la tomografía y entonces esta enfermedad periapical, perdón, esta enfermedad periapical evolucionó a un absceso periapical. Probablemente se pudo haber evitado si el paciente hubiera acudido temprano o si le hubiéramos hecho un estudio previo y hubiéramos visto que hay una enfermedad periodontal y se hubiera detenido el proceso para evitar aún un absceso. Ahora, en este ejemplo podemos ver cómo hay una raíz que se extiende hacia el seno maxilar. Incluso podemos ver cómo el seno maxilar del lado izquierdo se encuentra ocupado casi en su totalidad por una zona hipodensa, nosotros le llamamos. En tomografía es hiperdenso, isodenso o hipodenso. Y esto hiperdenso va a ser blanco, hipodenso va a ser tipo gris e isodenso a cualquier otra estructura que tú quieras comparar, ¿no? Nosotros cuando vemos que el seno maxilar está ocupado, podemos medir las densidades Hounsfield y poder decir, ¿es líquido o es densidad de tejidos blandos? Entonces, nosotros al ver que una raíz se extiende hacia el seno maxilar y lo vemos ocupado el seno maxilar, decimos, pues esto puede ser una enfermedad de origen odontogénico. Aplicamos medio de contraste y quieras o no, bueno, y aplicamos medio de contraste y podemos ver cómo hay un realce de una pequeña cápsula del proceso inflamatorio o del absceso periapical que se originó por esta caries, que la caries dental sí la vamos a ver como una zona hipodensa en la corona del diente. Y entonces este es un absceso periapical más una sinusitis de origen odontogénico. Hay ciertas patologías que igual ustedes pueden ver como una pericoronitis. La pericoronitis, pues puede haber una molestia, ¿no? Generalmente creo que aparece cuando un tercer molar empieza a erupcionar y empieza a causar ruido. Entonces, la pericoronitis, si tú mandas un TAC que un paciente tiene dolor molar, tercer molar, que no sabemos por qué es, aquí es importante que tal vez tú especifiques una maniobra o que nos des datos clínicos, porque muchas veces los clínicos o los médicos o ontólogos no nos ponen más que TAC combin y no sabemos qué le buscan. Entonces, si tú no me dices que quieres buscar una pericoronitis, no le voy a hacer yo una maniobra adicional como cachetes inflados Ah, para separar los carrillos de los órganos dentales. Entonces, jamás vamos a ver la pericoronitis. Si tú sospechas de una pericoronitis o sospechas de cualquier patología, a mí me va a dar, y tú lo escribes, me va a orientar a poder decir, tengo que hacerle esta maniobra. Porque si te das cuenta, este tercer molar empieza a erupcionar, crea un proceso inflamatorio y con el medio de contraste, si te das cuenta, nosotros lo hacemos de forma simétrica, vemos que aquí hay un realce y aquí no hay un realce. Aquí hay una densidad de tejidos blandos que capta contraste a diferencia de este lado. Entonces, esto ya con tus datos clínicos de dolor tercer molar no erupcionado. Veo esto, digo, pericoronitis. Entonces, me importa mucho que tú me des datos clínicos, ¿va? Ahora, este paciente es el espacio masticador, este es el músculo macetero, estos son los pterigoideos y todas estas zonas con asteriscos llegan a ser abscesos. Este paciente hizo un absceso en el espacio masticador secundario a un absceso periapical maltratado. Ok, vamos a mencionar un poco de la sinusitis de origen odontogénica, que ahí es, tal vez viene un poquito más detallado. Bien,
La sinusitis de origen odontogénico, pues es una enfermedad inflamatoria del seno maxilar, puede ser aguda o crónica, y esto va a ser por una comunicación entre la cavidad oral y el seno maxilar. Generalmente del 10 al 40% va a ser una sinusitis maxilar crónica unilateral y esas van a ser de origen odontogénico. Cuando vemos bilateral puede ser por alguna otra cosa, pero si es un solo seno maxilar que está afectado, de un 10 a un 40%, el origen va a ser un diente. Hay que pensar en esa zona. Ajá. Exacto. Otras causas, una causa iatrogénica, por ejemplo, que algún procedimiento de dental lo estén haciendo y hagan esa comunicación como una fístula oroantral, también puede ser un absceso de origen odontogénico. Un Cuando, 25, ah, cuando se colocan un implante y que no miden bien, perforan. O se puede ir inclusive un diente en una extracción, una raíz al seno y puede causar una infección. ok. De ahí, digamos, esas causas las tenemos que tener bien. Y si tú me dices, sospecho de que me pasé, sospecho de que este paciente se me complicó, si tú pones sinusitis probable de origen ontogénico, te lo vamos a buscar y te lo vamos a decir diente por diente cuál está afectado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esta es una fístula oroantral o una comunicación oroantral por una extracción dental. Aquí vemos la solución de continuidad del piso del seno maxilar y vemos cómo hay un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar. Normalmente este engrosamiento no debe estar, pero este engrosamiento se da por un proceso inflamatorio, algo ahí que no debe de haber. Entonces, esta es una sinusitis de origen odontogénico por una comunicación oroantral. Ahora vamos a ver este de otro caso. Vemos aquí que ya este órgano dental ya tiene, digamos, ya está curado, ya tiene material de restauración dental. Pero aquí vemos como igual hay una comunicación o una dehiscencia del piso del seno maxilar. Vemos al seno maxilar ocupado por una densidad de tejidos blandos. Vemos un nivel hidroaéreo porque esto es aire y probablemente esto sea líquido mezclado con proceso inflamatorio. Y aquí vemos que pudo haber un absceso periapical o un quiste periapical. Eso que se ve Entonces, necesito puede ser inclusive pus. ¿cuál? Lo que se ve dentro del seno, que se ve, bueno, ¿Esto? lo que vemos más negrito es lo Ah, único que tiene vía aérea. Y lo demás puede ser pus, moco. puede ser moco, secreciones, sí puede ser secreciones espesas. Es muy difícil para nosotros decir qué es específicamente, pero está ocupado por secreciones hipodensas. Entonces, tú lo vas a ver mejor, ¿no? Que yo, si lo drenas, si le haces el tratamiento, si depuras, te vas a dar cuenta, lo más probable es que sí pueda ser pus, pero generalmente nosotros te lo vamos a mencionar, no. Simplemente te vamos a decir, está ocupado y esta es la licencia, este es el culpable, atiéndelo. Ok. Y así lo veríamos una sinusitis de origen odontogénica. Vamos a ver otro ejemplo. La principal causa de sinusitis de origen odontogénica puede ser una caries dental que se va hacia la raíz, ¿no? Entonces, igual aquí vemos este seno que no está tan ocupado, a diferencia del anterior, pero si te das cuenta, aquí hay una asimetría en este seno maxilar del lado derecho con este seno maxilar del lado izquierdo. Y si te das cuenta, hay como una hipoglobia. La órbita puede estar más abajo porque hay una mal neumatización del seno maxilar y lo jala, lo hace que descienda la órbita. Y por eso es que este seno se ve más pequeño. ¿Y cuál fue el origen? Pues un órgano dental que tuvo una caries, de ahí empezó a avanzar a una enfermedad periapical, ahí está engrosamiento mucoso, hay ocupación del seno y esa es una sinusitis de origen odontogénico. El ejemplo que habíamos visto al inicio, una caries dental que la vamos a ver como una zona hipodensa alrededor de la corona, pudo condicionar o si te das cuenta, erosionó, disminuyó el proceso alveolar, el hueso alveolar y ya hizo esa comunicación amplia con el seno maxilar. Y es igual, una sinusitis de origen odontogénico. ¿Cuál es la importancia para mí de esta sinusitis? Que el tratamiento va a ser lo indicado. La sinusitis crónica no odontogénica va a mejorar con antibióticos y una anterectomía, pero la sinusitis crónica de origen odontogénico no va a manejar no va a mejorar ni con antibióticos, ni parcialmente tal vez con una anterectomía, Tiene que pero si no hay, ¿eh?
Platícanos que es una entrectomía. Ah, es una cirugía que hacen los otorrinos para Ujú. entrar al antro maxilar y de ahí ya como que limpiar el seno maxilar y depurarlo, digamos, pero es una antrectomía. Quitan parte de la pared del seno maxilar. Generalmente las sinusitis crónicas así se llegan a mejorar, pero una sinusitis de origen odontogénico, si no se arregla el diente afectado, no va a mejorar esta sinusitis. Ahora, otra de las complicaciones que pudieran afectar los dientes es algo que llamamos o conocemos como una angina de Ludwig, que esta es una infección poco frecuente, pero es rápida y mortal. Se extiende por el piso de la boca y generalmente hasta en un 85% el factor causal es un diente o de origen odontogénico. Clínicamente, ¿cómo va a llegar un paciente con trismo, odinofagia y disfagia, que es la triada clásica? Pero esta triada clásica solamente llega en un 30-40%, no en todos los pacientes. ¿Y por qué se va a dar esta angina? Por una obstrucción de la vía aérea, por un efecto de volumen y la importancia también de esta angina de Ludwig es que puede haber una diseminación hacia el mediastino, porque hay un espacio que es el espacio cervical anterior, que es una comunicación con el mediastino anterior o el mediastino superior. Y esta angina de Ludwig, al ser un órgano afectado, de, digamos, segundo o tercer molar, pasa a lo que es al espacio submandibular. Del espacio submandibular no hay alguien que divida el derecho al izquierdo. Entonces, esa angina o ese proceso inflamatorio se puede ir hacia el espacio cervical anterior y llegar al mediastino. O esa misma afección, si es de los órganos dentales más centrales, hace ese efecto de volumen de la lengua hacia atrás y provocando que el paciente se ahogue. Por eso de ahí angina de Ludwig. Lo mortal es que cierre vía aérea, ¿no? Exacto. Así es. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Te voy a poner las tres imágenes donde vemos un absceso o una zona hipodensa, lo que es a nivel de la raíz de la lengua, que está haciendo este efecto de volumen, desplazando la lengua hacia arriba, y eso impide, o en su momento, que si dejamos avanzar esto, que cierre la orofaringe y el paciente tenga problemas para respirar. Eh, Otro problema, otro caso, esta misma angina de Ludwig o esta misma absceso en el piso de la boca se puede extender hacia los tejidos blandos o hacia el espacio superficial del cuello, generar edema, proceso inflamatorio, extenderse igual hacia lo que es la cavidad oral, incluso vemos cómo desplaza la lengua hacia arriba y hacia posterior. No son casos tan graves, pero son casos de angina de Ludwig y se puede extender hacia el mediastino. O incluso vemos cómo el espacio sublingual puede comunicarse hacia el espacio submandibular y afectar los tejidos blandos. ¿Y todo por qué? Por un órgano dental enfermo que tiene una caries dental. Vemos cómo la corona está discontinua, vemos cómo está llegando hacia la pulpa y eso condicionó un absceso periapical. Y este absceso periapical condicionó un absceso en los espacios profundos del cuello, haciendo una angina de Ludwig. Es que muchas personas no le toman importancia. Es un diente, no pasa nada. Como si los dientes estuvieran totalmente aislados de todo el cuerpo humano, como si fuera algo que no va a afectar pues como todo un cuerpo, como un sistema que somos, como un Es, complemento. Sí. Sí, a los dientes los dejamos al último y también te lo digo a veces como yo como radiólogo, que hasta que no hice la alta en cabeza y cuello, me enfoqué más a los órganos dentales, ¿no? O sea, dije, este es un mundo, o sea, tiene cemento, tiene un ligamento, tiene esmalte, tiene una corona, un cuello y tiene muchas patologías. Entonces, que llegan a ser mortales y que se comunican con los espacios. Entonces, sí, hay que darles mucha importancia y más en pacientes que son diabéticos no controlados o pacientes que tienen cáncer, que reciben radioterapia o Sí. quimio, inmunosuprimidos con una enfermedad. Una enfermedad Siempre, cardíaca se conectan las bacterias y endocarditis y pues son muchas cosas que sí se conectan con la boca y con los demás órganos y sistemas. La sí, angina de Ludwig pues ya es algo que ya tienen que ir al hospital y pues ya es como de tratarse de forma hospitalaria con un maxilofacial y sí, sí, hay un equipo multidisciplinario, maxilo, otorrino, por si ya se extendió, entran los dos equipos, o sea, sí, ya es algo
que corre en riesgo la vida del paciente. Afortunadamente es el menor porcentaje, pero si llega, sí es una urgencia, ¿no? Pero sí, la importancia es que cualquiera que vea o que sea profesional de la salud, cualquiera que sea profesional de la salud y tenga en sus manos un estudio donde pueda ver los órganos dentales, revise bien los dientes. Si ve algo alterado, que no está como un diente sonriendo, un molar sonriendo, o que tenga algo hiperdenso y que vea algo radio hipodenso o una discontinuidad, que la mencione. No es necesario que le dé al diagnóstico, que le dé al clavo, que diga, ah, no, esta es una caries en la cara oclusal, en la cara bucal, cara lingual. No, no es necesario. Si no lo haces con frecuencia, no es necesario. Con que lo identifiques y digas, esto me parece una caries, y es un paciente diabético. Oiga, vaya con el dentista, vaya con el odontólogo. O sabes que tengo este paciente, ¿qué onda? Te lo mando y hacemos esa mancuerna. Porque Sí. una pequeña caries puede crear un absceso odontogénico y ese absceso odontogénico puede crear un absceso a espacios profundos del cuello. Sí, hacer interconsultas. Los dientes son un sitio común para infecciones debido a que se incluyen con frecuencia en el campo de visión de los estudios de cabeza y cuello. Nuestra función como radiólogos es desempeñar un papel importante en la identificación y diagnóstico de las patologías más frecuentes de origen dental, así como sus complicaciones. Las anomalías dentales pueden ser sutiles y por lo tanto debemos incluirlas en un enfoque sistemático de estas imágenes de cabeza y cuello. El uso de diagramas puede facilitar el abordaje diagnóstico. Así que seamos como los molares, como un primer, segundo molar, felices. Ok, y estas son las redes sociales que te podemos contactar para alguna duda, pregunta, consulta. Claro, sí, me pueden mandar un correo. Twitter tengo, pues, generalmente no lo uso mucho, uso más Instagram, Facebook de vez en cuando, pero uso más Instagram, así que pueden ahí mandar un mensajillo. Me di cuenta que hay mensajes que se van a una bandeja de basura o bandeja oculta que no sabía y creo que a veces pasa que cuando yo le mando un mensaje a alguien le han de llegar ahí y por eso no me contestan. Entonces, sí, tengo cuidado o trato de responder generalmente siempre. Ok, muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos trajiste, que yo creo que cualquiera que vea esta presentación, hasta un médico, un odontólogo, radiólogo, quien sea, hasta, no sé, alguien de enfermería, quien sea, les va a servir muchísimo a todos los del área de la salud toda esta información y conocer sobre una radiografía, no desconectarnos de los dientes, seamos o no seamos de esa área, porque los médicos también siento que se desconectan mucho de, eso no es mi área, no le sé y no quiero aprender, ¿sabes? Pasa muy seguido, pero sí agradezco muchísimo que vinieras a hablarnos de la TAC con BIN, que nada más la mayoría usamos con BIN, así es que poder usarla, poder ver en qué casos la podemos pedírsela al paciente y en qué casos nos puede servir en la consulta diaria. Pues muchísimas gracias, doctor Oliver. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Espero que, como lo mencionaste, sea de gran ayuda para cualquiera que lo vea. Si lo revolví en algo, si tienen alguna duda o no quedó claro, con toda confianza pueden mandar un mensajillo y aclaramos las cosas. No hay ningún problema. Y pues gracias por la invitación. También que nos dejen aquí en YouTube sus preguntas y vamos a tratar de estarlas contestando. Y pues muchas gracias. Eres bienvenido cuando quieras. Es que ya sabemos que eres especialista en radiología de cabeza y cuello. Y pues cabeza y cuello es lo que nosotros vemos todo el tiempo. Eres bienvenido cuando quieras hablar de cualquier tema odontoblog. Y agradezco tu tiempo y todo el conocimiento que nos trajiste, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, estamos en contacto y cualquier cosa ya saben. Les mando un saludo. Síganlo en sus redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Un saludo hasta Monterrey. Adiós. Bye.